Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video sobre el despertar espiritual. En este video quiero compartir con ustedes lo que yo he aprendido sobre la mente, sobre el pensamiento y la relación que tiene con el despertar espiritual o con el despertar a nuestra propia esencia. Creo que estamos viviendo tiempos muy importantes en el que muchas personas están experimentando este despertar a algo más profundo en ellas mismas. Yo diría que una de las características más importantes del despertar es la autoconciencia, es el darse cuenta de nosotros mismos, de nuestros procesos de pensamiento, nuestras emociones, de nuestras actitudes, en el fondo de lo que antes no nos habíamos dado cuenta porque siempre los seres humanos tenemos mucha conciencia de lo que pasa alrededor, de cómo se comportan las demás personas, de lo que sucede en las familias, con los amigos, etcétera, pero nunca habíamos o había poca autoconciencia de lo que estaba en el interior de nosotros. Y el despertar, este despertar masivo que está ocurriendo, está generando que las personas empiecen, en lugar de mirar hacia afuera, empiecen a mirar lo que está sucediendo adentro y, y qué pasa con lo que yo estoy, qué pasa con mi mundo interior. Entonces, el despertar, como es básicamente una autoconciencia, darnos cuenta de muchas cosas, hace que empecemos a observar lo que está pasando en nuestra mente, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que nuestra mente piensa mucho, ¿verdad? Siempre está pensando, eh, siempre está recordando el pasado, recordando quizás incluso no cosas tan pasadas, sino que lo que nos ha sucedido quizás en el día, en la mañana, en alguna conversación que tuvimos con algún familiar, con alguna persona con la que trabajamos, con un amigo, o una persona que no nos gusta, que nos desagrada, que nos cae mal o que tenemos resentimiento, y todo eso lo seguimos repensando y pensando y mascullando en el fondo. Pensamos nuestros problemas, meditamos sobre nuestros temores, nuestras limitaciones, los proyectos hacia el futuro. Por lo tanto, estamos constantemente pensando, ¿verdad? Eh, Constantemente dándole vuelta a temas en nuestra mente. La mente siempre ha pensado, porque la mente es un órgano pensador, ¿verdad? Generador de pensamiento, y los pensamientos van unidos a emociones, por lo tanto son pensamientos emocionales, ¿verdad? Eh, y eso en sí mismo no tiene nada de malo. El pensamiento es neutral. El pensamiento, las emociones nos sirven para resolver los asuntos prácticos de la vida, para saber qué hacemos. El pensamiento, la mente nos ayuda a aprender cosas prácticas de la vida, nos ayuda a retener información que más adelante nos va a servir, ¿verdad? Tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral. Como es un gran computador, es un maravilloso computador, nosotros constantemente vamos a acceder a nuestra mente para poder sacar la información que necesitemos en algún minuto, ¿verdad? Para poder desenvolvernos en la sociedad, con nuestras familias, etcétera. Por lo tanto, la mente es realmente un instrumento maravilloso. Y la mente y el cuerpo son parte de nuestra experiencia humana, son parte de nuestro equipo humano. Nos permiten vivir en la tierra, nos permiten experimentar la vida desde la perspectiva humana, desde esta dimensión más densa, eh, y a través de nuestros sentidos vamos aprendiendo un sinnúmero de experiencias, de cosas, ¿verdad? Y que nos van enriqueciendo muchísimo. El problema empieza cuando nos identificamos
completamente con la mente y el cuerpo. Es decir, creemos que solamente somos mente y cuerpo y olvidamos que nuestra esencia es espiritual. Olvidamos que somos conciencia. Entonces, nuestra experiencia de vida se limita porque nos olvidamos de la parte más expandida, más grande, ¿verdad? Y la parte que en verdad es nuestra verdadero ser. Ahora, ¿qué pasa cuando nos olvidamos que somos conciencia que viste un cuerpo y una mente? Nuestro ego, nuestra personalidad toma el mando, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nuestra personalidad o nuestro ego comienza a direccionar nuestra vida? Primero, definir un poquitito qué sería el ego, y significa que nuestra conciencia, ¿verdad?, que es expansiva, nuestra conciencia espiritual, se estrechó y se redujo a un punto pequeño, ¿verdad? Y eso significa que mi conciencia, cuando es espiritual, es expandida. Yo sé y conozco todo, y cuando yo vivo la experiencia desde la personalidad o desde el ego, yo me enfoco solo en un punto más pequeño. Entonces, en lugar de ser una conciencia expandida, que realmente somos, creemos que somos este punto aislado, ¿verdad?, en el universo, muy enfocado de energía, de conciencia, y por lo tanto que estamos separados de los demás, porque cada personalidad y cada ego cree que es un punto pequeño en un gran universo, ¿verdad? Y por lo tanto todos sentimos que estamos separados unos de otros. Y esta percepción de estar separados del resto, ¿verdad?, es decir, que el otro es un otro y es distinto a mí, me produce temor, ¿verdad? Y el temor me hace querer defender esto que yo percibo como un yo, ¿verdad? Y como el otro es un otro, es distinto a mí, yo también me defiendo del otro, compito con el otro, quiero ganarle al otro, ¿verdad? Quiero ser más que el otro, porque de eso depende que mi propia sensación de validez. De eso depende lo que yo considero que es mi propio valor, el ser mejor que otros, ¿verdad? Porque nos sentimos separados unos de otros y distintos unos de otros, ¿ya? Entonces, el ego o la personalidad es una parte muy importante de nuestra experiencia, de nuestro aprendizaje, ¿verdad? De nuestro aprendizaje como almas. El alma crece y se expande gracias a la experiencia que vive en la tierra enfocada como una personalidad, ¿ya? Porque el alma, a través del ego de la personalidad, se conoce a sí misma, ¿ya? Entonces se experimenta como algo distinto a sí misma, y entonces al final se conoce a sí misma a través del ego. Por lo tanto, el ego no es negativo, no es malo. El ego es una parte del crecimiento y del autoconocimiento del alma o de nuestra conciencia. Pero el alma se estanca en su crecimiento, en su desarrollo, en su expansión, en su conocimiento de sí misma, cuando cree que solamente es un ego, una personalidad, ¿verdad? Entonces ahí es donde se produce, digamos, el problema, por decirlo de alguna manera, o la limitación, o un punto en el que ya no seguimos avanzando como alma vistiendo el ropaje de una personalidad o de un ego. Entonces, había hecho la pregunta: ¿qué pasa cuando el ego domina, cuando el ego manda, y cuando el alma pierde la conciencia de sí misma y cree ser solamente una personalidad?
Nuestra vida se limita bastante porque al creer que solamente somos esta personalidad separada una de otra, viviendo en un mundo dual, ¿verdad? Empezamos a vivir desde la noción de la sobrevivencia, de la necesidad de sobrevivir, ¿verdad? Vivo en un mundo inhóspito, vivo en un mundo donde todos somos distintos y donde tengo que pelear para salir adelante, para defender lo que es mío, ¿verdad? Para sobrevivir. Y creamos al final una sociedad competitiva, muy selectiva, donde solo ganan o triunfan los mejores, los más inteligentes, los más bellos, los más adinerados, solo unos pocos, y el resto no. Entonces vivimos permanentemente en este miedo, ¿verdad? En este miedo a perder lo poco que tenemos, lo poco que somos, lo poco que nosotros creemos que somos, y siempre estamos escondiendo frente a los otros aquello que nosotros creemos que es débil en nosotros o que no se adecúa a lo que la sociedad nos exige, ¿verdad? Entonces, el vivir solamente desde el ego es muy limitante. El ego, como había dicho, se enfoca hacia afuera, ¿verdad? Entonces busca satisfacer sus necesidades con lo que está afuera, ¿verdad? Y ahí también entra otro factor de gran miedo para el ego, porque lo de afuera siempre está cambiando, nunca es igual. Entonces, si nosotros dependemos de la satisfacción de nuestras necesidades o de nuestra sobrevivencia, de lo externo, siempre eso va a añadir otro nivel de temor en nosotros. Porque, por ejemplo, un ejemplo clásico, una pareja. Yo creo que mi pareja tiene que satisfacer ciertas necesidades. Puede que esa pareja sea una buena pareja y que satisfaga ciertas necesidades, pero va a haber otras que no va a poder satisfacer porque también tendrá sus propias necesidades, tendrá sus propios problemas, sus propias limitaciones, porque también está experimentando como personalidad o como ego y tiene su historia y todo lo que eso implica. Entonces yo, por un lado, voy a depender de que esa persona satisfaga ciertas necesidades y por otro lado voy a empezar a resentir que no satisface todas mis necesidades, que no está ahí para mí todo el tiempo, que no actúa como yo espero que él actúe. Y eso no solamente provoca temor, sino que provoca rabia, provoca resentimiento y en general relaciones bastante complejas entre los seres humanos, en todo tipo de relaciones, no solo de pareja, ¿verdad? El ego, al desconectarse de su propia fuente de vida, ¿verdad? De la conciencia de vida, solo confía en la mente, ¿verdad? Y la mente pasa a ser su radar, su brújula, y eh, este radar que le va indicando a la personalidad dónde ir, qué hacer, cómo solucionar, ¿verdad? Pero la mente también está desconectada de la fuente, porque la mente es parte de nuestro equipaje humano. Entonces, la mente, como nosotros en la Tierra vivimos en el tiempo lineal, pasado, presente y futuro, la mente va a basar su conocimiento en el pasado. El pasado es la fuente del conocimiento, de mi conocimiento, ¿verdad? Eso yo lo utilizo en el presente, si es que estoy en el presente, y en general lo proyecto hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, eh, al perder completamente la conexión con nuestra alma o con la presencia o el momento presente, como dice Cartole, nos focalizamos más en un punto muy pequeño de la existencia y dependemos, ¿verdad?, de esta historia lineal, pasado, presente y futuro, en el que nos desenvolvemos. Y se hace muy limitado porque es desde la conexión con nuestra alma, con nuestro espíritu, con el tiempo presente, donde nosotros accedemos a lo nuevo, a lo creativo, a las nuevas posibilidades, a los nuevos potenciales,
¿verdad? En el ahora de mi existencia. Lo que más nos impide encontrar la paz y la quietud, ¿verdad? O el amor, la abundancia, la salud, cualquier cosa que ustedes deseen en la vida, probablemente todas las que mencioné y más, son las creencias limitantes de nuestra mente, ¿ya? Entonces, lo que nos saca más rápidamente de nuestro centro emocional, si es que en algún minuto encontramos esa paz, esa quietud, y nos hace sentir emociones de temor, de dolor, rabia, angustia, ansiedad, es nuestra mente, que está continuamente pensando, repasando, repensando, reaccionando a lo que pasa en el exterior, ¿verdad? Acuérdense que el ego, la personalidad, se enfoca primordialmente en lo externo, ¿ya? Rara vez mira hacia su interior, y muchas veces al mirar hacia su interior, al principio por lo menos, cuando mira hacia su interior, generalmente eh, en, siente más temor, por lo tanto inmediatamente se proyecta hacia afuera, ¿ya? Al principio. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero la mente en verdad es un tremendo radar, porque nos dice en el fondo lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, cómo tenemos que responder, cómo nos tenemos que comportar. Entonces, ¿qué pasaría si no pensamos en exceso? ¿O qué pasaría si no pensamos? ¿Ya? Si no pensamos, como nosotros, digamos, linealmente, solamente en nuestra mente, podríamos acceder a un espacio de silencio y de quietud que está en nuestro interior, que es el espacio de silencio y de quietud de nuestra alma, de nuestra presencia, donde, como yo les decía, están las nuevas posibilidades, las nuevas potencialidades, la creación de algo nuevo, lo creativo, ¿ya? Y no solamente vamos a encontrar en ese espacio de silencio, en esa quietud, no solamente vamos a encontrar nuevas posibilidades, sino que nuestra mente va a descansar, ¿ya? Va a descansar, porque nuestra mente en estos tiempos en verdad no tiene descanso, está pensando permanentemente, yo diría que 24/7, porque en la noche también nos despertamos muchas veces, y nos despertamos y sentimos como nuestra mente piensa y piensa y piensa a tal nivel de que muchas veces no podemos volver a dormirnos, a descansar, y entonces ha entrado en un pensamiento compulsivo, incesante, ¿ya? Muchas veces buscando soluciones a problemas, respuestas, recordando, repasando generalmente lo negativo, los problemas, lo que nos impide algo, ¿verdad? No nos quedamos pensando en la noche en algo positivo, ¿ya? Porque la mente, al estar, digamos, en este modo de sobrevivencia, está mucho más enfocada en lo negativo, porque si yo tengo un modo de sobrevivencia, yo tengo que estar atenta a lo que pudiera eh, alterar mi o hacerme algún daño. Por lo tanto, la mente está más enfocada en lo negativo. Y este pensamiento excesivo gasta muchísima energía, nos agota profundamente. Muchas veces amanecemos más cansados de cuando nos acostamos en la noche. Entonces es un círculo vicioso que nunca termina. Nos produce temor, nos estanca en el pasado, porque está proyectando y reviviendo el pasado permanentemente. Nos produce ansiedad, porque proyectamos este pasado hacia el futuro no existe, no lo conocemos, por lo tanto nos produce ansiedad. Creemos que vamos a encontrar las soluciones y la felicidad en el futuro, pero mientras no cambiemos nuestro presente y liberemos nuestro pasado, el futuro va a ser más o menos lo mismo, aunque tengamos experiencias
a veces nuevas, distintas, vamos a caer en un poco la repetición del pasado en algún minuto, ¿verdad? Las respuestas y las soluciones no van a llegar porque están en un futuro inexistente. Entonces el presente se reduce solamente a repetir el pasado, ¿verdad? Entonces estamos como viviendo una especie como de disco rayado de nuestra mente, lo cual nos agota y nos drena muchísimo, ¿verdad? Y por supuesto que nos negativiza. Y en estos tiempos yo diría que más que nunca, porque por este mismo despertar, porque antiguamente no nos dábamos cuenta de que había un pensamiento excesivo, ¿verdad? Compulsivo de las personas. Y simplemente estábamos inconscientes de esta realidad. Pero con el despertar nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad? Y pareciera que como que al darnos cuenta, de alguna manera, al principio se hace como peor. Es simplemente la sensación de que cuando yo prendo la luz en algún lado, veo claro. Y no es que sea peor, es igual que en el pasado. Antiguamente no se hablaba, no había redes sociales como que magnificaran todo lo que la gente está pensando en su interior, ¿verdad? No sabíamos lo que pensaba la gente, si estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, a menos que nos lo dijera. Ahora no, todo esto está magnificado. No es que sea peor, simplemente se ha hecho, ¿verdad? Evidente y patente en la sociedad que todos pensamos excesivamente y que nuestro pensamiento es bastante crítico, tanto con nosotros como con los demás, y que tiene mucho que ver con esto de ataque y defensa, ¿verdad? En la sabiduría budista existe una meditación que se llama samatha, ¿ya? Y que tiene como objetivo calmar la mente. Y esta meditación se desarrolla a través de 9 etapas en donde se entrena la mente eh, para conseguir la paz, la calma mental, ¿verdad? Ese es el objetivo. Más que presentarles, digamos, la meditación en sí misma, que la pueden encontrar en internet, los pasos y cómo se hace, me parece un excelente ejemplo de lo que es la mente, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Respecto de la mente. La paz de nuestros pensamientos nos permite volver a escuchar la voz de nuestra alma, ¿verdad? Y ser guiados hacia este espacio silencioso de quietud, de infinitas posibilidades, de aceptación, ¿verdad? Entonces, eh, esta meditación con la práctica nos permite, ¿verdad?, aquietar nuestra mente y poder escuchar la voz de nuestra alma, que no la podemos escuchar porque pensamos muy fuerte y pensamos mucho. Entonces, hay una imagen, ¿verdad?, que es el recorrido de cómo se hace la meditación, ¿verdad?, y que empieza desde abajo y termina en la parte de arriba de la imagen. Y hay algunos personajes que tienen un significado especial. El monje que ustedes ven en la imagen representa al ser humano, nos representa a nosotros, ¿verdad? El elefante representa nuestra mente. El mono representa lo que distrae a la mente, todas las distracciones que sacan a la mente o que la proyectan hacia afuera y que la hacen estar, digamos, pensando permanentemente. Y el fuego es el esfuerzo, la energía, la dedicación que debe desarrollar el monje, que debe entregar el monje para lograr, digamos, calmar a su propia mente, ¿verdad? Y el esfuerzo y la energía que él tiene que poner en su práctica. Porque como cualquier cosa en la vida, todo requiere práctica, todo requiere cierto nivel de esfuerzo, de dedicación. Y cuando nosotros realmente necesitamos encontrar la paz, cuando hemos llegado a un punto en el que ya no queremos seguir pensando
tanto, nos sentimos agotados, agobiados y necesitamos realmente retornar hacia nosotros mismos y encontrar en el interior de nosotros mismos lo que no estamos encontrando afuera. Le vamos a poner todas las ganas, le vamos a poner todo el esfuerzo, todo el tiempo que requiera, ¿verdad? Porque es un deseo profundo de nosotros de poder encontrar esa paz, esa tranquilidad, aceptación, amor, que al final todos estamos buscando de alguna manera, ¿verdad? Entonces, el elefante al principio de la imagen, el elefante y el mono al principio de la imagen son negros, y este color representa la negatividad de la mente cuando el pensamiento es compulsivo, incesante, y está desconectado de la presencia porque está basado en el miedo, en la sobrevivencia. Entonces está pintado de negro. Entonces el camino, el peregrinaje del monje empieza en la parte de abajo de la imagen, ¿verdad? El elefante va delante del monje y se distrae con este mono, ¿verdad? Que son las distracciones. Y va persiguiendo al mono, el monje va persiguiendo al elefante, ¿ya? Y bueno, el monje tiene que hacer mucho esfuerzo para controlar sus pensamientos, ¿verdad? Al principio, de hecho, puede que ni siquiera lo logre, porque la fuerza que tienen los pensamientos es muy, muy potente al principio, ¿verdad? Entonces no es solamente con que yo diga, voy a controlar mis pensamientos. No, es una práctica, es un ejercicio, ¿verdad? Se va logrando de a poco. Entonces, en esta etapa, los pensamientos parece como si tuvieran vida propia. Es como si el monje no pudiera dejar de pensar. Y en el fondo es lo que nos sucede a todos nosotros, ¿verdad? No podemos dejar de pensar. No es llegar y decir, voy a dejar de pensar. A medida que el monje va avanzando hacia arriba, los pensamientos van disminuyendo. Ya no son tan compulsivos, ya no hay tanto pensamiento. Hay segundos de quietud, de no pensamiento, aunque sea pequeño, pero ya se van produciendo esos pequeños espacios. Y en la imagen, ¿verdad? Se ve cuando el elefante y el mono van cambiando de color, se van transformando en un elefante y un mono blanco, poco a poco, ¿ya? Quiere decir que los pensamientos ya no son tan negativos. Entonces el monje sigue practicando sus meditaciones, su respiración consciente, su atención en el momento presente, o lo que sea que el monje utilice para poder encontrar esa calma interior. Y cuando llega al final del camino, ¿verdad? El mono, las distracciones ya no están. No hay un mono ahí. El elefante está completamente blanco, ¿verdad? Ya no hay fuego, por lo tanto, llega un punto en que el monje no tiene que hacer ese tremendo esfuerzo para calmar la mente. La mente ya está más tranquila, de manera natural, orgánica, ¿verdad? Porque ya ha hecho todo un trabajo. Y el monje va delante del elefante, es decir, que es capaz de calmar, de dirigir y de guiar sus propios pensamientos, ¿verdad? Su propia mente. Los pensamientos negativos ya no se apoderan de él, ¿verdad? La fuerza de su propio entrenamiento, de su propia práctica, de su propia calma, del espacio que él ha podido construir en su interior, esa quietud, es lo que ayuda a transmutar los pensamientos excesivos y negativos en conciencia pura, ¿verdad? Entonces, el material de la mente ahora es constructivo, no agota. Y bueno, la imagen de el monje, ¿verdad? De esta meditación budista es un excelente ejemplo de cómo los pensamientos sin control en verdad nos dominan. Nosotros creemos que pensamos, pero en verdad Eckhart Tolle lo dice, la mente es la que nos piensa, porque estamos totalmente identificados con nuestra mente. Creemos nosotros que somos nuestra mente, nuestros pensamientos, y al final es ella la que nos piensa y
no somos capaces de silenciarla con facilidad. Solamente podemos aquietarla cuando hacemos un trabajo, ¿verdad? Un trabajo que requiere práctica y requiere tiempo y requiere que nosotros queramos hacerlo, disposición. Entonces, despertar es hacer el camino del monje, ¿verdad? Como primera instancia. Porque cuando aquietamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra mente, se abre este espacio, se abre un silencio donde podemos empezar a conectar, sentir, escuchar, percibir a nuestro verdadero yo. Podemos empezar a conocer a este verdadero yo que no conocemos, a nuestra alma, a nuestra presencia, como a ustedes les guste llamar. Cuando conectamos con nuestra alma nuevamente, estamos en un espacio donde atraemos una realidad distinta, en una frecuencia distinta, ¿verdad? Con una energía distinta, con una conciencia distinta. Atraemos más posibilidades, potencialidades, más luz, abundancia, salud, soluciones, respuestas. Pero para poder acceder a ese espacio que está dentro de nosotros, necesariamente tenemos que aprender a aquietar, ¿verdad?, a nuestra mente para poder en ese espacio silencioso y de quietud, por primera vez empezar a conocer quiénes somos realmente debajo de todo lo que nosotros conocemos o hemos creído que somos. Hasta un nuevo video y que tengan un hermoso despertar.